Querida comunidad, Jesús dijo un día, lo dijo de sí mismo, no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento a la ley. La lectura de hoy nos permite meditar esta enseñanza de Jesús y examinarnos también sobre nuestra fidelidad a los mandamientos del Señor. Nos preguntaremos, ¿es una fidelidad que nace del corazón? ¿Es un simple legalismo superficial que se contenta con lo mínimo? O peor, instrumentalizamos la ley del Señor para justificar nuestras malas acciones. Jesús, una primera postura suya, quiere la conversión del corazón. Critica a los fariseos que se aferran a las tradiciones y leyes que ellos mismos han preparado y no se dejan guiar por el estilo misericordioso del Padre. Los mandamientos de por sí nacen del corazón de Dios. De hecho, todo el discurso de Moisés en la primera lectura es una invitación a observar los mandamientos de Dios, que no impone obligaciones o normas restrictivas a su pueblo, sino que se preocupa que el hombre, que el pueblo viva, que el pueblo tenga vida plena. La observancia de los mandamientos son la razón de la libertad de Israel y su existencia como pueblo. Israel existe en cuanto pueblo fiel de Dios. Como al pueblo de Israel, el apóstol Santiago nos motiva a escuchar a nosotros con docilidad y a acoger como terreno fértil la palabra sembrada en cada uno de nosotros. Hemos escuchado, pongan en práctica la palabra y no se contenten con solo oírla. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas y no contaminarse con el mundo. Esta es la conversión del corazón que pide Jesús. En cambio, en la vida pública, Jesús es acusado de no cumplir la ley de Moisés. Frente al tribunal de los sacerdotes se lo acusa de no respetar la ley del templo y la ley del sábado. En el tribunal de Pilato se lo acusa de infringir e instigar a la traición al pueblo e instigar a no pagar impuestos. La finalidad de los fariseos no era buscar la verdad, sino condenarlo, callarlo. Su verdad, su buena nueva, su nueva ley da miedo y es necesario silenciarlo. Hemos escuchado ya varias veces esta frase de los fariseos que dicen, mejor que uno solo muera por el pueblo. También hoy podemos intentar silenciar la verdad, acallando a quienes dicen la verdad con valor y coherencia y la defienden con coraje. Pero siempre habrá algún profeta que tendrá el valor de levantar la voz en defensa de los hermanos y su dignidad de hijos del Padre. Con las actitudes y con las palabras, Jesús aclara su postura, su posición frente a las leyes. Yo no he venido a abolir la ley, sino para cumplir la ley. Y también nos dice, ni una coma de la ley pasará sin que se cumpla. Pero al mismo tiempo, Jesús plantea el perfeccionamiento, el cumplimiento en el fondo de la gran ley de Dios. Va más allá de la letra. Nos pide asumir el espíritu de esta ley. Nos propone un mandamiento nuevo. Amen a Dios y ámense los unos a los otros como yo les he amado. El mandamiento, la ley,
nace de la experiencia del amor. Amados por Dios, más allá de nuestros pecados, somos capaces de amar a los demás, de perdonar, de amar no solo a quienes nos aman, sino también a los enemigos y de dar la vida por todos los demás. Por eso Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos que honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Son capaces de disfrazarse como santos y perfectos, pero por dentro los corroe la envidia, el engaño, el egoísmo, la avaricia, la codicia del poder, el orgullo y la difamación, como dice el Evangelio de hoy. Por el contrario, el discípulo vive los mandamientos desde el corazón y no de boca para afuera. Porque si por un lado del corazón viene la fornicación, el robo, el asesinato, el adulterio y toda clase de maldades, por otro lado, del mismo corazón del discípulo fiel al Padre, vienen la justicia, la rectitud, el rechazo a la calumnia, el amor a la verdad, el rechazo al soborno y a la corrupción. Viene el amor a todos los hermanos. Ahora creo que es el momento de mirarnos entre todos al espejo y preguntarnos, ¿a quién dice todas estas cosas Jesús? ¿Solo a los fariseos de su tiempo? El fariseísmo no terminó con los fariseos, sino que ataña a la vida religiosa, social y política de los hombres de todos los tiempos. Las palabras dirigidas por Jesús a sus discípulos se dirigen hoy a cada uno de nosotros. Estamos siempre frente a la tentación de reducir la fe a prácticas religiosas y creer que el más piadoso y justo con Dios es quien más rezos, devociones, rosarios, peregrinación hace en su vida. Son cosas ciertamente buenas, no queremos descartar esto. Pero si no vivimos el amor a Dios y a los hermanos, de nada sirven. En la vida social y familiar, a pesar de tantos discursos de autenticidad, de transparencia, de fidelidad, hay hipocresía. Estamos más preocupados a veces de la apariencia, de la exterioridad, del juicio de la gente. En nuestro país, por presiones externas o de grupos influentes o poderosos, siempre y retorna esta actitud de querer imponer leyes y prácticas que van en contra de la vida, de la familia, de las mismas riquezas naturales de nuestra naturaleza. Ya en 2013, hace 5 años, los obispos alertábamos que las motivaciones políticas en la aprobación y aplicación de normas deslegitiman lo bueno y necesario que puede haber en ellas. Una democracia sin respeto ni escucha a la voz del pueblo se puede extralimitar y llegar al autoritarismo que de manera farisaica construye normas y leyes, por mayoría es cierto, pero cuya finalidad es la defensa del poder, de los intereses de parte y no del bien común. Más allá de tantas y nuevas normas al servicio de la transparencia o de la reforma del aparato judicial, constatamos todavía la difícil y crítica situación de la justicia. Diariamente los noticieros nos comunican hechos de corrupción y tratos diferenciados en la aplicación de la justicia, con hacha y batacazos con algunos y sobreseimientos que huelen a encubrimiento con otros. Frente a los hechos de violencia acaecidos en Yungas en estos últimos días, me uno
al llamamiento de la Secretaría de la Conferencia Episcopal Boliviana, que pide el esclarecimiento de los hechos, buscando a los verdaderos culpables, con independencia, imparcialidad y pasión por la justicia, y lejos de la búsqueda de ventajas sectoriales, partidistas, económicos o de poder. Llamamos a deponer toda clase de interés para buscar junto al diálogo, el entendimiento fraterno, que son los únicos caminos dignos de los seres humanos. Y también lamentamos, obviamente, la pérdida de vidas humanas, así como también los heridos. Acompañamos las familias que sufren por estas situaciones tan trágicas. Volvamos a Jesús para meditar e imitar sus actitudes frente a las normas y a las leyes. Algunas. Primero, Jesús es el Hijo obediente del Padre. Asume y cumple la voluntad del Padre hasta dar la vida en la cruz por nosotros y así revelarnos a un Dios misericordioso que perdona, que no juzga, que abraza, no apunta el dedo amenazador. Segundo, Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos que honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Tercero, diría, Jesús va más allá de la ley y la repropone en una nueva síntesis, el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros, perdónense mutuamente, amen a sus enemigos. Su ley revela la misericordia del Padre. Cuarto, Jesús mueve todo el significado de la ley de los labios al corazón. Es de allí que viene la fornicación, el robo, el asesinato, el adulterio y toda clase de maldades. Del corazón del discípulo, fiel al Padre, viene en cambio la justicia, la rectitud, el rechazo a la calumnia, al soborno y toda clase de corrupciones. Cerrando esta reflexión, queridos amigos, quiero recordar las palabras del Papa Francisco en su visita a Bolivia en 2015 en el encuentro con los movimientos populares en Santa Cruz. Dice el Santo Padre: ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho: proceso de cambio. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. El Papa Francisco. Hermanos, estamos celebrando la Eucaristía, que es la ley de la vida nueva, la ley del amor pleno y definitivo. Alimentados por el pan de la palabra y el pan que es su cuerpo, manifestemos al mundo el rostro misericordioso del Padre, que ama a todos y quiere que todos se amen entre sí. Amén. Amén.